Bueno, entonces, buenos días a todos y a todas. Hoy es 16 de junio, viernes 16 de junio. Estamos en la clase 10 del turno mañana de las comisiones A y B. Y durante la clase de hoy, la clase va a tener varios momentos. En el primer momento vamos a trabajar con adultez. Estamos esperando que se sumen más estudiantes porque queremos hacer un trabajo en pequeños grupos para ver cómo les fue con la tarea que tenían pendiente. Y luego luego de que terminemos con adultez, vamos a comenzar con vejez. La intención es que entre esta clase y la clase siguiente podamos analizar vejez y que en la segunda parte de la última clase repasemos todo lo que vimos en esta segunda parte del cuatrimestre, desde el periodo de 6 a 8 años hasta la vejez, que son los temas que van a formar parte de este segundo parcial. Recuerden que el parcial va a ser el día 30 a las 8, de la misma manera que fue el anterior, en modalidad virtual. Entonces, vayan teniendo en cuenta esas previsiones, porque para poder regularizar la materia tienen que rendir el segundo parcial. Y después el recuperatorio es al viernes siguiente. Ya hay fecha de finales, los finales van a ser el 20 de julio, perdón, y el 21. Jueves por la tarde y viernes por la mañana. Saben que para los finales se pueden anotar en la comisión en el horario en el que cursaron. También va a haber uno el lunes, si no mal recuerdo. Acá tengo el calendario, espérenme un segundito, acá lo tengo a mano. Si no recuerdo mal, la fecha va a ser la primera fecha de final va a ser el 17, la segunda fecha de final va a ser, que es lunes a la noche, después va a haber uno el 20, que es jueves a la tarde, y uno el 21, que es viernes a la mañana. Pueden, ya les digo, anotarse en cualquiera de las tres comisiones. Y lo que es importante tener en cuenta, que esto es algo que para los que están cursando por primera vez en la universidad quizás no saben, no aparecen, el estudiante que no regularizó no aparece espontáneamente en las actas, sino que para poder rendir el examen final de esta o de cualquier materia, tienen que inscribirse. De la misma manera que se inscribieron para cursar, tienen que inscribirse para rendir los exámenes. Bien, esa sería la primera información respecto de cómo nos vamos a ir organizando en esta y en el resto de las siguientes clases. Respecto de los requisitos para para regularizar la cursada, recuerden que ustedes tienen, además de como requisito, que aprobar los dos parciales, con 4 para regularizar y con 7 para promocionar. Tienen que completar el trabajo práctico de síntesis, que les dije que lo vamos a usar para hacer un repaso, una revisión de todos los temas que vamos a evaluar en el parcial en la clase próxima, y que también tienen otras dos exigencias. Una que es la pausa activa. Aquí se ofreció Ignacio. Me encantaría que quienes adeudan la pausa activa se ofrezcan, porque todavía no decidí, hoy estaba pensando eso, por eso todavía no lo publiqué, si creamos un grupo de Facebook y suben ahí, o si subimos en el aula, perdón, en la solapa de la pausa activa, el video de la pausa activa. Entonces, estoy tratando de decidir eso. Me parece que en general a ustedes les resulta más fácil. ¿Dónde les resulta más fácil subir archivos? ¿En Facebook o en el aula? Para los que tengan que hacer su pausa activa, ¿dónde les parece que les va a resultar más fácil subir el archivo de su pausa activa? Bueno, no me están contestando. Voy a decidir durante la tarde de hoy, a ver si tengo la posibilidad de crear el grupo de Facebook, lo creo y suben ahí. Les digo que cuando hacemos un grupo de Facebook, hacemos un grupo cerrado, así que eso también para que se queden tranquilos. Bueno, y podamos subir ahí, que me parece que es más fácil para ustedes, que están más acostumbrados a subir videos en Facebook
en el aula virtual. Así que bueno, eso lo voy a terminar. Van a tener esa información. Primero la voy a publicar como siempre. Cuando hago algo nuevo, que no es lo habitual en el aula, o les propongo algo nuevo, lo que hago es les mando un anuncio en avisos recientes para que ustedes puedan saber que hay alguna tarea o algo nuevo, como fueron apareciendo las pausas activas. Perdón, las jornadas académicas. Y por último, lo que están haciendo en estas semanas es la jornada académica. Ahí estuvimos hablando con Jonathan sobre, si no digo mal, no fue sí, con Jonathan estuvimos hablando recién sobre las pausas, sobre las jornadas académicas. Fíjense que ahora tienen 3 jornadas académicas muy pronto, ¿no? Tienen una el 21, una el 23, que es la que organiza la universidad, que organizamos junto con la Fundación Navarro Viola. Esa se las recomiendo, es el viernes por la tarde, es cortita, porque dura solamente 2 horas y puede ser muy interesante porque Madasi es un sociólogo muy interesante y además la organizamos nosotros en la universidad, como les dije. Y una el martes, porque me parece, si no me equivoco, no, miércoles, el miércoles o el jueves. Sí, el jueves, el 29 es jueves, ¿no? Sí, el 29, jueves. ¿Mm? Entonces hay una el jueves por la mañana. Así que, bueno, lo que les propongo es que estén atentos y traten de completar la jornada, el trabajo práctico de la jornada académica y lo suban, después se lo envíen a cada una de las profesoras. Yo tengo varios trabajos, varias consignas de la jornada académica sin corregir todavía, tengan paciencia, estoy con mucha lectura, así que en esto justamente voy a aprovechar el fin de semana largo para poder ponerme al día con la corrección. Bien, de lo que dije hasta ahora, ¿tienen alguna duda, consulta, pregunta? Profe, Sí, Jonathan. nosotros, por más que, bueno, se nos tuvo la clase todo el cuatrimestre, se lo mandamos a la profesora, a la otra profesora que es de nuestra comisión, el No, trabajo de la jornada. no, porque fíjense que no figura. Si ustedes miran la Ah, consigna, sí, los sí, 2 correos electrónicos que hay dos figuran correos. son el de Maru Baza Bilbaso, que es la profesora que está con la comisión del turno noche, y el mío. La profesora Ah, Cecilia Almada sigue con licencia, está con licencia y sigue con licencia. ok, entonces ¿Sí? se lo mandamos a Así usted. que no, me lo mandan a mí. Ustedes, Ok, las ok, 2 comisiones en este cuatrimestre están cursando conmigo. ok. Ella figura como profesora porque es quien está a cargo, pero Sí, sí, sí. haciendo uso de su licencia médica, en este momento justamente está en eso, ¿no? Con licencia. Ok, Así que bueno, me mandan todos a mí, yo los voy a ir corrigiendo y lo que les va a llegar, por eso estén atentos, va a decir, hola, por ejemplo, Jonathan, trabajo práctico recibido o trabajo práctico aprobado. Trabajo práctico aprobado, saludos. Todo el que reciba eso quiere decir que está bien. Y si algún trabajo no está bien, les voy a poner, hola, eh, José, María o el que sea, tenés que rehacer el trabajo por tal motivo. ¿M? Quizás lo que justamente si tienen que rehacer, lo que será es porque no está bien la consigna, porque ya de la jornada participaron. Bien, ¿algún otro comentario más sobre eso? ¿No? Bueno, entonces hechos todos los anuncios, vamos a hacer un breve repaso de lo que comentamos la semana pasada respecto de la adultez. Llegamos a analizar los conceptos de heterogeneidad intra e interindividual, sí vimos el concepto que es el eje para el análisis de lo que pasa en la adultez, que es el de rendimiento motor. Hasta eso, ¿recuerdan? Vamos a hacer una presentación muy breve porque recién son 20 estudiantes presentes. Entonces, con 20 yo me imagino que se van a sumar algunos más y una vez que yo forme los grupos es muy difícil ir sumándolos. Em, de lo que comentamos como presentación de la adultez, ahí vamos vamos a poner acá compartir, mientras que, no, dejar, porque me compartió acá, vamos a un minuto, esto. Compartir. Acá estamos, adultez. Vamos a agrandar un poquitito para que se vea más. Y lo vamos a poner todavía acá. Estas 3. Desde acá.
No sé si se ve mejor. Un minuto. Ahora sí. Bueno, de lo que comentamos sobre la adultez presentándola, ¿tienen alguna duda? ¿Todos tienen en claro que la adultez es la etapa más larga de la vida, por lo menos por ahora? ¿Sí? Que la adultez comienza cuando dejamos como parámetro biológico. ¿Recuerdan cuál es el parámetro biológico que dijimos que marca el inicio, el fin de la adolescencia y el inicio de la adultez? Ya que estábamos a aprovechar estos minutos para hacer un repaso para el parcial. ¿Cuándo comienza biológicamente la adultez? Tanto silencio, me temo que no hayan leído, no sé si hicieron inclusive el trabajo que tenían que hacer, que era analizar cómo iba evolucionando el rendimiento motor. Estoy queriendo correr esto ahí está. El rendimiento motor en cada una de las etapas de la adultez. Mucho silencio. Bueno, eh, vamos para que, como dicen, ¿no? Estamos grabando para que no quede el bache en la grabación, no contestan. Recuerden que el parámetro biológico para marcar el inicio de la adultez es el fin de la osificación. Decimos que la adolescencia termina biológicamente con el fin de la osificación, que eso se da alrededor de los 25, 27 años, y que el otro parámetro muy importante es la exogamia. ¿Mm? Recuerden que dijimos que la exogamia es aquel proceso por el cual un sujeto logra separarse y comenzar a hacer una vida autónoma respecto de su familia de origen, es decir, de la familia en la cual se crió, y que emprende un proyecto, es decir, toma su proyecto de vida y se empieza a hacer cargo de sí mismo. ¿Mm? Un adulto es precisamente aquel que es capaz de hacerse cargo de sí. Y justamente un concepto que es muy importante para la adultez es el de autonomía. Acá en este caso autonomía excede o digamos que va más allá de lo que nosotros venimos viendo como autonomía moral, que es a poder haber internalizado las normas y poder manejarse o poder regir la propia conducta a partir de esa internalización de las normas. En este caso no solamente hablamos de una autonomía moral, sino que hablamos de una autonomía en un sentido mucho más amplio, ¿no? Decimos que un adulto es aquella persona que sobre todo puede lograr la autonomía económica, es decir, que puede empezar a valerse por sí mismo con una de las primeras condiciones, que es la material, es decir, que logra un sustento económico para poder hacerse cargo de sí mismo económicamente y materialmente, es decir, satisfacer las necesidades que tiene de alimentación, de vivienda, de salud, bien. Y que en general, todos sabemos que hoy en día, dadas las dificultades y las limitaciones económicas que vamos teniendo por la forma de vida moderna, sobre todo para lograr eso, en general uno lo hace con otro, ¿no? En general, cuando ustedes logran la exogamia, lo hacen a partir o de formar una pareja o de independizarse de su propia familia a partir de irse a vivir con algún amigo, o en algunos casos aquellos que lo logran a partir de un trabajo que les dé los recursos suficientes para poder o tener una propia vivienda o alquilar Es decir que este quizás es el parámetro más importante, más que el biológico, que no lo podemos ver. Y bueno, y algo creo que comentamos respecto de, que es una pregunta bastante frecuente por parte de ustedes, ¿qué pasa si yo vivo en mi casa con mis padres y yo me sustento económicamente, inclusive no solamente tengo recursos para poder valerme por mí mismo, sino que aporto económicamente a mi familia, a la familia en la cual yo estoy viviendo? Que a veces pueden ser los padres, a veces pueden ser los abuelos, a veces pueden ser los tíos, ¿no? Cada uno va teniendo a lo largo de su vida distintas circunstancias y va formando núcleos familiares de distinta naturaleza. Bueno, lo cierto es que también desde la perspectiva psicológica, vivir con otros adultos que tengan roles asimétricos,
Es decir, si yo vivo con mis padres, ellos son padres y yo, cuando hay padres, el rol que le compete a uno con los propios padres es estar siempre en el rol de hijo. Y entonces desde la perspectiva psicológica y desde la perspectiva justamente de las normas, de los valores de ese vínculo, sigue siendo una relación asimétrica y es difícil que uno, por lo menos en esos primeros instancias de la adultez, pueda tener un rol simétrico con los padres, ¿no? Sobre todo respecto de decisiones importantes que se dan en la convivencia, que es cómo se utilizan los recursos, cómo se pagan los gastos, cómo se deciden estas cosas tan elementales como qué se compra, qué se come y, bueno, horarios y demás. Entonces, justamente porque uno con los padres no es un par, uno no se puede poner a decidir con los padres de igual a igual. Entonces, por eso cuando hablamos de exogamia, hablamos de la salida de ese grupo primario en el cual uno se crió y se desarrolló. Y otra de las cuestiones que habíamos planteado es las distintas etapas que va teniendo la adultez, y dijimos que si bien esos, por eso están en rojo y esas edades son relativas, son las que nosotros vamos a considerar en esta materia, por lo menos en este momento del desarrollo del conocimiento que tenemos de esto, eh, porque sabemos que el conocimiento y la ciencia es cambiante. En algún momento se habló de que el inicio de la adultez era a los 20 años y cada vez sabemos que esta posibilidad de valerse por sí mismo se va extendiendo más por las condiciones, como dije antes, socioeconómicas en las que vivimos, y que el parámetro final de la adultez también está siendo cuestionado en este momento. Por ejemplo, legalmente en la Argentina, a partir de la adhesión y la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la adultez termina a los 60 años y a partir de esa edad comienza la adultez mayor o, como nosotros lo vamos a ver en esta materia, la vejez. Es decir, que legalmente en la Argentina alguien comienza a ser considerado un viejo, es decir, una persona mayor, y le vamos a quitar al término viejo toda la connotación negativa, peyorativa, bueno, de todo lo que vamos a analizar seguramente en la segunda parte de esta clase, porque, como venimos señalando, a los niños en la niñez, a los que transitan la niñez, los llamamos niños. En la pubertad, a los que la transitan los llamamos púberes. En la adultez, a los sujetos que están en esa etapa los llamamos adultos. Y entonces en la vejez, a quienes estén transitando esa etapa los vamos a llamar viejos, ¿sí? Sin ninguna connotación de que viejos son los trapos, ni que viejo es despectivo. Viejo es un sustantivo que da cuenta de una persona que tiene la fortuna de seguir viviendo más allá de los 60 años, ¿no? Es decir, este gran logro de la ciencia y la tecnología, que es haber prolongado la longevidad. Entonces, sin embargo, nosotros en esta materia vamos a tener en cuenta que la adultez mayor legalmente comienza a los 60, pero que como nosotros seguimos a un investigador que es Kurt Meinel y Schnabel, que son los dos autores que seguimos, y esto inclusive, por ejemplo, en países desarrollados como en Europa, o sea, todos los países de Europa, España, que va a la vanguardia de estas cuestiones, y otros países, el inicio de la adultez mayor son los 65 años y la bibliografía que usamos en general está escrita por ellos y por este autor que dije que es Kurt Meinel. Nosotros vamos a tomar como parámetro final de la adultez los 65. Y fundamentalmente también porque es a partir de los 65 y es más, por ejemplo, el programa Vivifrail, que es el que nosotros seguimos en el GCEAS, que es nuestro grupo de estudios sobre envejecimiento activo y saludable, para Vivifrail, los cambios realmente significativos desde la perspectiva de la capacidad funcional, que es otro de los parámetros que vamos a usar para analizar la vejez,
que es la capacidad de poder seguir valiéndose por sí mismo para la satisfacción de las propias necesidades vitales, esenciales, las actividades de la vida diaria. Ese programa toma como parámetro los 70 años, porque plantean que es a partir de esa edad donde las características que va teniendo el declive biológico de una persona comienzan a hacerse más manifiestas. Entonces, fíjense que dije 3 fechas para el fin de la adultez avanzada o de la adultez, ¿no? Dije 60 legalmente en la Argentina, que adhirió por 2 leyes a la convención que marca el inicio de la vejez, de la adultez mayor. 65, que es lo que dice la bibliografía que estamos usando, y 70, que es este programa Vivifrey que nosotros estamos tomando como referencia para nuestras investigaciones. Acá, en desarrollo motor, en la pregunta del parcial que seguramente va a aparecer, ustedes van a tomar como parámetro para decir cuándo termina la adultez los 65. Eso es lo más importante. Pero este hecho de que estén en rojo es justamente para hacer toda esta aclaración que acabo de mencionar. ¿Cómo venimos hasta acá con lo que estamos señalando respecto de esta presentación de la adultez? Venimos bien, ¿no? ¿Venimos bien? Ay, qué bueno, Bien, bro. gracias. Bien, gracias Iván y gracias Marcos. Fíjense que también el fin de la adultez, y esto lo vamos a ver sobre todo en un ratito cuando empecemos con vejez, va a estar condicionado también por la expectativa de vida, ¿no? Como en la Argentina el promedio de la expectativa de vida son los 70 sí, en algunos casos dicen que estamos alrededor de los 77 años la expectativa de vida en la Argentina y que es producto de un promedio entre los 73 que viven los varones y los 80 y 81 que vivimos las mujeres. Bien, entonces avancemos un poquitito con cuál es el parámetro y las características. No recuerdo si este análisis de estos conceptos que aparecen en esta diapositiva los habíamos visto, los vamos a retomar. Nuestro parámetro fundamental para analizar cómo se va dando la evolución del desarrollo motor en la adultez y en la vejez es el rendimiento motor. Recuerden que dijimos que en los primeros años de vida, sobre todo desde el nacimiento hasta la pubertad, nuestro parámetro era cómo se iba logrando la competencia motriz, el aprendizaje de las distintas habilidades, gracias a un factor fundamental de la maduración, que es la mielinización. Entonces, ¿cómo íbamos logrando que gracias a la mielinización un sujeto pudiese conquistarse el dominio motor de sí mismo? Y como esto también iba acompañado de cambios afectivos, sociales, intelectuales. Y que a partir de la pubertad se daba otro proceso muy importante de maduración, que es la maduración sexual, y cómo esa maduración sexual lo que nos iba a permitir es que los sujetos no solamente desarrollasen sus capacidades coordinativas y aprendiesen nuevas habilidades motrices, sino también que desarrollasen o empezasen a mejorar su desempeño a partir de la mejora de las capacidades condicionales, en particular de la fuerza y también de la resistencia. Entonces, que esa mejora lo que nos permitía es considerar otro parámetro que es el rendimiento motor. Es decir, cuánta posibilidad de mejora de mi potencial, es decir, cuánta fuerza puedo desarrollar, cuánta resistencia, cuánta velocidad, cuánta flexibilidad. Acuérdense que justamente es contraria a la fuerza y es la que voy perdiendo más que ganando, mejorando. Bueno, y que ese parámetro es el que nosotros vamos a ver, que va mejorando de manera muy significativa el rendimiento motor desde la pubertad hasta el fin de la adolescencia, y que justamente en la adultez, el gran tema de la adultez es cómo preservar ese rendimiento motor que lo logramos con tanto desarrollo por el aumento en la producción de las hormonas sexuales, como vamos a ver en esta otra diapositiva, ¿no? Justamente el logro del rendimiento motor es gracias a la producción de hormonas sexuales, pero que va a llegar un momento
¿sí? Sobre todo promediando la adultez, acá a partir de los 30, de los 40 años, podríamos tomar como parámetro, en 35 o 40 años, como esa producción tan importante de testosterona para los hombres y de estrógenos para las mujeres va a empezar a disminuir y entonces ahí va a ir vamos a ir notando, esto es más, no solamente lo dice la ciencia, esto lo notamos los sujetos envejecientes, ¿sí? Cada uno de ustedes, ahora ustedes están en su pleno potencial del desarrollo motor y de producción de hormonas sexuales, pero van a ir notando cómo a lo largo de la existencia biológica uno va vivenciando esta gradual y progresiva descenso de la capacidad de rendimiento motor, ¿no? O sea, uno no se da cuenta que sus órganos sexuales están produciendo menos hormonas, pero sí uno lo empieza a sentir en su vivencia de esa propia capacidad de rendimiento. Y entonces, perdón, vamos acá atrás, y entonces lo que tenemos que marcar que es que justamente todo lo que hicimos a lo largo de nuestra vida, que lo vamos a ver ahora como envejecimiento adquirido, todo lo que hayamos, o sea, las características genéticas que traigamos, sobre esas características genéticas, lo que nosotros hagamos con nuestra propia vida respecto de estos que vamos a llamar ahora como indicadores del envejecimiento adquirido, son los que nos van a ir marcando que a medida que envejecemos, cada vez seamos más heterogéneos. ¿Todos tienen en claro qué quiere decir heterogeneidad? ¿Qué quiere Sí, decir? profe. ¿Qué quiere decir? Jonathan lo tiene claro, los demás, porque este es un término que todos los cuatrimestres les cuesta un montón entenderlo. ¿Qué quiere decir heterogeneidad? Eh, o sea, la heterogeneidad, o sea, es distinta de la monogeneidad, que es de uno. Sería, hetero es varios, Sí, heteros es varios, Jonathan, y sobre todo hetero es distinto. Homo quiere decir igual y igual. hetero quiere decir distinto. Entonces, cuando decimos que hay una heterogeneidad interindividual, lo que estamos diciendo que esto empezó ya en la pubertad, ¿eh? No empieza en la adultez. Sí, Empezó en la pubertad, la heterogeneidad quiere decir que todos los sujetos son son distintos distintos. entre sí. No solamente son distintas las mujeres de los varones, por lo que ya marcamos en la adolescencia. Acuérdense que una de las características de la adolescencia desde la motricidad era la manifiesta diferenciación específica sexual. Es decir, que en el rendimiento motor, tomando como parámetro el rendimiento motor, rinden distintos aquellos sujetos que son biológicamente mujeres de los que son biológicamente varones. Digo biológicamente porque si empezamos a analizar todas las cuestiones de género, cómo uno se autopercibe y demás, eso hacemos un lío. Lo que sí tenemos en claro, un lío digo respecto de este análisis, ¿no? Acá de lo que estamos hablando es que si un sujeto biológico produce testosterona, va a tener mayor rendimiento motor que un sujeto biológico humano que produce estrógenos. ¿M? Entonces, esa es la primera diferencia. Y eso se va haciendo cada vez más notorio, sobre todo en el estadio de la adultez inicial. Y la otra diferencia es que entre uno mismo va notando cada vez más diferencias. No es lo mismo tener, por ejemplo, un sujeto adulto que es sedentario, aquello que naturalmente tenga más desarrollado es lo que va a preservar más. Pero si un sujeto adulto, por ejemplo, acá dábamos el ejemplo, ¿no? Juan va a ser distinto de Pedro, los dos tienen 50 años. Pero además, Juan es una persona que hace ejercicio físico y deporte sistemáticamente desde siempre, o sea, desde que era niño siguió haciendo una actividad deportiva, porque bueno, no importa cuál sea la actividad, en cambio Pedro, cuando terminó la secundaria, se convirtió en un sedentario por su tipo de trabajo. Y además, Juan, justamente porque además hay una correlación positiva quiere decir que si pasa esto, hay otra variable, por ejemplo, si hace actividad física, en general suele haber variables que se asocian positivamente. La gente que suele hacer actividad física suele tener hábitos de alimentación más saludables, ¿no? Suele haber una correlación positiva
y además de tener hábitos de alimentación más saludables, además suele ser una persona que descansa mejor, porque la actividad física y el ejercicio físico lo que suelen promover justamente son mejores parámetros de sueño, mejores hábitos de sueño, ¿no? Con el ejercicio físico, además de lograr un mejor funcionamiento de todo nuestro metabolismo, también cansamos a nuestro sistema nervioso y entonces cuando llega la noche podemos en general descansar mejor. Y bueno, entonces hay una serie de cuestiones que hacen que Juan tenga una determinada característica de rendimiento motor, en cambio Pedro, que es sedentario, además es una persona que como es sedentaria no consume las calorías o sea, no gasta las calorías que consume y entonces está con sobrepeso y a partir de eso le empezaron a aparecer algunas alteraciones en su metabolismo, puede ser que tenga inicio de hipertensión arterial, inicio de glucosa en sangre, o sea, están con una diabetes incipiente. Eso hace que entre Juan y Pedro, de la misma edad, tengan diferencias en el rendimiento motor muy marcadas. Pero además, podría ser que Juan sea una persona que le guste mucho ir al gimnasio, pero que justamente le gusta mucho ir al gimnasio y está muy bien desde la perspectiva de su fuerza y muscular, pero está notando que tiene poca flexibilidad porque no le está ejercitando lo suficiente. Entonces, por ejemplo, Juan podría ser que a los 50 diga, bueno, a ver, está bárbaro, estoy recontra marcado, estoy riguroso, pero me doy cuenta que a la noche estoy un poco contracturado, entonces quizás voy a tener que empezar a hacer un poco de yoga o un poco de stretching es decir, cómo ir compensando tengo muy buena atención y fuerza, pero estoy teniendo algunos problemas posturales respecto de la flexibilidad. O sea que podría darse esa diferencia aún en una persona que esté muy bien. Bueno, y por supuesto lo mismo podría estar pasando en Pedro. Y que todo esto que dijimos respecto del envejecimiento adquirido tiene que ver con esos que se llaman, que en general cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son los hábitos saludables? Los hábitos saludables que contribuirían a que yo vaya envejeciendo vaya teniendo el declive solo producto de la disminución de las hormonas sexuales, puede ser que además yo adopte conductas que hagan que ese descenso de la producción de hormonas sexuales sea más eh, evidente o más manifiesto, y entonces a esos hábitos que tengo son los que van a formar parte o van a ser los responsables de mi envejecimiento adquirido. Y acuerden que respecto de eso dijimos la inactividad física, aclaramos la diferencia entre inactividad física y sedentarismo, mala alimentación, adicciones, no solamente las drogas prohibidas. Bueno, ahora por suerte la humanidad y sobre todo en la Argentina estamos logrando que se legalice el consumo de algunas drogas que no son tan nocivas. Y bueno, cómo esto va cambiando la dinámica de consumo de determinadas drogas, pero sí hay otras drogas que son también muy dañinas, como ya lo mencionamos, como son el tabaco, que ya empezó a estar regulado, y todavía el consumo de alcohol que quizás requeriría alguna otra regulación o que se cumpliese, ¿no? Porque regulación de prohibición de venta de alcohol a menores hay y de consumo de alcohol de menores hay, pero bueno, y por supuesto hay otras que ya mencionamos respecto de la cantidad de dosaje de alcohol en sangre en el manejo y demás. Bueno, la falta de descanso, no dormir. El otro día ayer justamente, estaba leyendo un artículo sobre cómo incidió o cómo incide la contaminación lumínica en nuestra posibilidad de descanso, y que no solamente la cantidad de luz que producimos por la noche, la civilización actual contamina el ambiente, sino que sobre todo lo que nos genera nos altera los parámetros del reloj biológico. Ustedes saben que el ser humano y que en general todos los animales, o sea, la biología lo que establece respecto de los seres vivos es que los seres vivos tienen, sobre todo los animales, los seres del reino animal, tienen determinadas conductas que se rigen por la luz solar, ¿no? E inclusive en nuestro organismo
la secreción de determinadas hormonas se rigen por la luz solar. Cuando no hay, por lo tanto, cuando no hay luz, lo esperado sería que estuviésemos descansando, durmiendo, y que cuando hay luz pudiésemos hacer actividad. Y nosotros con la luz artificial hemos cambiado absolutamente todos esos parámetros y bueno, inclusive nos genera sobre todo este problema, ¿no? La falta de descanso. Luego analizamos la cuestión de los vínculos tóxicos. Sabemos que tener buenos vínculos mejora nuestra calidad de vida y o sea, estar rodeada de gente positiva, que nos demuestra afecto, que nos ayuda a desarrollarnos, es beneficioso porque no somos solamente un reloj biológico, somos seres humanos con un psiquismo, con una subjetividad, con una capacidad de socialización y bueno, cómo esa capacidad de ser gregarios, es decir, de vivir en comunidades, puede ser facilitadora u obstaculizadora. Y el estrés, ¿no? Esto que ya habíamos mencionado. Y entonces, lo que hicimos fue analizar que este descenso, que la adultez, a partir de todo esto que dijimos, heterogeneidad, envejecimiento adquirido, asincronía, también ese no lo mencionamos, asincronía quiere decir que los distintas sistemas, o sea, los distintos sistemas, sea el cardíaco, cardiorrespiratorio, o el digestivo, o el endocrino, o el sistema musculoesquelético, pueden estar envejeciendo a distintos ritmos. Eso quiere decir asincronía. Y eso hace que justamente esa sincronía es la que nos da la heterogeneidad intraindividual. Y que lo que íbamos a analizar en esta clase era cómo esa paulatina y progresiva disminución en la producción de hormonas sexuales iba a ir haciendo que descendiese o va a ir haciendo que descienda nuestro rendimiento motor. En tres, y hablamos, sí, digamos como hacemos en general cuando estudiamos algo, lo dividimos por características afines, dijimos, bueno, vamos a hablar de una adultez inicial, una adultez media y una adultez avanzada, tomando como parámetros 10 años, 25 a 35, 35 a 50 y 50 a 65. Y que lo más importante para ustedes, para nosotros, para esta materia, para nuestra carrera y para nuestro departamento, que somos el departamento, esta carrera está en el Departamento de Salud y Actividad Física, el mejor parámetro para eh, acompañar y contrarrestar y retrasar el descenso de este rendimiento motor que va a ser inexorable porque lo que podemos hacer es mejorar el funcionamiento de nuestro metabolismo, pero el declive como seres vivos lo vamos a ir teniendo, ¿sí? Porque los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos, es hacer actividad física. ¿M? Bien, y entonces ustedes tenían que hacer para hoy un trabajo práctico donde iban a analizar qué pasaba en cada una de esas etapas, teniendo en cuenta estos tres tipos de actividad física que dijimos que era otro de los parámetros para analizar qué pasaba tanto en la adultez como en la vejez, como es la actividad física cotidiana, o también la llamamos actividad básica de la vida diaria, ya es un parámetro que se usa con los adultos y va a ser un parámetro fundamental con las personas mayores, es decir, con los viejos, la actividad laboral, la actividad de tiempo libre, deportiva o actividad física sistemática. Entonces, ustedes tenían que hacer, hasta acá de lo que dijimos, algún comentario, alguna duda, dejo de compartir, No, alguna duda. de mi Bueno, parte no, profe. no somos muchos más, ¿eh? Somos 25, así que vamos a trabajar los que estemos. Y entonces, como somos en realidad 24, porque la número 25 soy yo, vamos a trabajar 6 por 4, 24. Profe, el trabajo lo subió al campus, ¿no? Sí, estaba en el, no lo, igual se acuerdan que lo que les planteé es que lo hicieran ahí yo digo, vamos a trabajar en grupo y ya hay alguien que se va, ¿no? La verdad que yo lamento ese comportamiento que tienen de cuando pensamos que vamos a trabajar en grupo se van. Es como si nosotros estuviésemos en el aula de manera presencial y alguien La, a partir de que empezamos a hacer el trabajo, se sale del aula. Dice, bueno, yo esta parte no voy a trabajar.
Les vuelvo a mostrar cuál es el trabajo y ahora les voy a mostrar, después de que se pongan a trabajar, dónde está en el aula, por si no lo vieron. Ahora se los muestro. La clase pasada lo subió, ¿no? Sí, es hasta acá. A ver, esperen que se los muestro. Acá. Acá está. Trabajo práctico sobre motricidad. Se los pongo ahora para que lo puedan analizar. Y si no lo hicieron, lo que lo hagan ahora, que vean de qué manera lo pueden completar en cada pequeño grupo. Esperen que se está abriendo. Ahora ya se los comparto. Bien. Esperen un segundito. Un segundo nada más. Que ahí lo está abriendo. Acá estamos. A ver. Acá estamos. Un segundo, ¿eh? Esperen, acá estamos. Un segundito, por favor. Es que no lo termina de abrir. Ya. Un segundo, así les digo dónde de paso dónde está. Listo. Esto aquí. Entonces, estamos bien, para que lo vean, si mientras que trabajan inclusive lo pueden buscar desde ahí. Entonces, lo que tienen que hacer es este trabajo práctico. Acá estamos. Bien, un minuto. Acá, compartir pantalla. Acá lo tenemos. Bueno, acá está. El trabajo práctico es este. Ahora vamos a trabajar en pequeños grupos. Acá hicimos solamente una pequeña presentación. Ustedes van a tener que completar, los que les toque adultez inicial, van a tener que completar. Recuerden que acá dijimos en las siguientes columnas trabajamos con cómo se van desarrollando las capacidades, cómo se va desarrollando el procesamiento de la información, la afectividad, el desarrollo intelectual, lo completan acá en el resto de las columnas. Y lo que vamos a hacer entonces, con este trabajo práctico, que lo voy a dejar en pantalla ahora, vamos a formar. Y les quiero mostrar dónde está en el aula. Dejo de compartir para mostrarles dónde está en el aula si no lo encontraron. Allá vamos, acá, compartir el aula, compartir, adultez, unidad 5, adultez, estamos en adultez, sí, acá está. Fíjense acá, están viendo el aula, ¿no? Ahí yo estoy mirando. Bueno, fíjense que acá abajo a ver, lo voy a correr, lo voy a poner A ver. acá, lo voy a poner ahí porque quizás quedó tan abajo que no lo vieron, como acá no hay actividades, a ver, acá más adelante no está. Bueno, fíjense que acá, debajo de lecturas de adultez, presentación de adultez, está trabajo práctico adultez, para que si lo quieren ir completando ahora, lo puedan bajar de ahí, porque si no, no lo van a poder bajar. Y entonces, volviendo, dejo de compartir. Sí, Perdón, profe, ¿en adultez está? sí, está en adultez. Acabo de entrar y no me aparece. A ver, espera, déjame mirar. Vamos a ver de nuevo. Está en adultez, sí. A Sí, ver, profe, no aparecía y ahí actualizamos y aparece, pero no me aparece. ¿apareció? Bueno, Sí, ahí apareció. quizás a partir de que yo Ahora sí. a partir de que yo lo abrí ahora, ahí se debe haber actualizado. Quizás esto a veces pasa que cuando yo lo subo, hasta que no se lo abre, no se actualiza. Ahí se actualizó. Bueno, ahí lo tienen y entonces lo que vamos a hacer, estamos acá, déjenme verlos. Bueno, cada vez son menos. Entonces vamos a hacer así, son 20, 6 por... vamos a trabajar, sí, porque si hacemos 6 por 6 por 3, 18. Sí, vamos a hacer 3 grupos nada más. Entonces, para que sea más fácil, voy a formar, detengo la grabación, ahí estamos. Reanudo la grabación y vamos a hacer entonces la segunda parte de adultez, analizando lo que ustedes pudieron considerar en cada uno de los subgrupos. Los que estaban en la sala 1, que les digo quiénes son,
ya un minuto. Los que están en la sala 1, Giovanna, no, acá, esperen, acá, ahí. Damaris, Dana, que fue y entró, por suerte después pudo volver a entrar, Gianela, Iván, Jonathan, Antonella y Mauro, cuéntenos sobre todo qué les pareció qué consideraciones tienen como generales respecto de esta primera etapa de la adultez, la etapa del mantenimiento relativo y de qué manera, o a partir de esa lectura, qué consultas o dudas les parece que es necesario que aclaremos. No sé quién quiere tomar la palabra y lo escuchamos. Esperen que acá hay alguien que voy a silenciar un segundito. Espérenme, que hay alguien que me está mandando mensajes. Un segundo, por favor. Que silencio. Ahí está. Allá vamos. Entonces, ¿quién de ese grupo quiere tomar la palabra y contarnos? Una de las cosas que observamos, profe, es como que Sí, en esta época de la adultez inicial es sí, como la plenitud, eh, mm, por así decirlo, de la vida casi, sí. o sea, donde llega la excelencia de movimientos, donde llega la excelencia tanto laboral, donde no hay mal gasto de energía, donde se sabe, eh, entonces, lo que relacionábamos es con la brecha de edad, donde se suelen contratar gentes en el ámbito laboral, por Ujú, ejemplo, ujú, tanto en mujeres de 22 a 26 y de hombres de 25 a 28, ujú. eh, y que lo que hablaba de eso, de que es Ajá. porque saben cómo sectorizar los tiempos, o sea, explotar al máximo su potencial. Ujú. Que usaste una palabra, Jonathan, que me pareció tan interesante, ¿no? Vos dijiste plenitud. Y yo diría, tenés razón, Jonathan, y tienen razón el grupo con la palabra que eligió. Diría que plenitud en algunos aspectos, ¿no? Plenitud, yo diría que plenitud como posibilidad, y entonces plantearía potencial. Es la época de la vida donde desde la perspectiva biológica tenemos nuestro máximo potencial. Y podríamos alcanzar, y de hecho algunos la alcanzan, la máxima plenitud. Por ejemplo, cuando yo digo máxima plenitud, si ustedes tienen que pensar en una de las dimensiones de la actividad física, que es la deportiva, ¿en quién pensarían? Bueno, sin ir más lejos, el tema de, por ejemplo, el fútbol, un ejemplo popular, es el rendimiento máximo. En esa brecha de edad es donde llega el rendimiento máximo, ni de joven, ni de más grande, ni más 30. O Ajá, sea, entre los 22 y los 28 años es la plenitud deportiva. ajá. Y sin embargo, hay algunos que te digo, nos están demostrando que están en su plenitud un poquitito más, yo diría hasta 35, Sí, ahí, bueno, pasa bueno, que son también extraordinarias, ujú, son casos extraordinarios, ajá, pero la media suele ser esa edad. Obviamente que hoy en día con cuidados y mucho más controles que antes, se prolonga eso. tal cual. Eh, pero sí creo que la plenitud es esa. Ujú. Muy bueno, Jonathan, lo que estás planteando, si conversaron todo eso, la verdad que han hecho análisis muy interesante y sobre todo está muy interesante también lo que vos planteás respecto de los que hacen rendimiento, ¿no? O sea, dedican su vida al deporte de rendimiento. Uno de los parámetros o uno de las factores que, más que parámetro, uno de los factores que más puede incidir en la posibilidad de alcanzar esa plenitud es las lesiones que hayan tenido, ¿no? No solamente la experiencia previa, porque ustedes saben que parte de alcanzar el rendimiento tiene que ver con cómo fueron las etapas de iniciación deportiva, cómo fueron esos primeros entrenamientos iniciales y, por otra parte, de qué manera ese deportista es afectado o no por distintas lesiones que a veces tienen que ver con su genética, pero que muchas veces tienen que ver fundamentalmente con la preparación física que hayan tenido, ¿no?
por supuesto que también a veces puede haber cierto azar. Claro, justo veníamos, o sea, salgo de la clase un rato. Sí, Ayer yo estoy con anatomía, ajá, eh, y justo hablábamos de eso, de la prevención de lesiones y tener una carrera deportiva prolongada con ujú, haciendo trabajo de prevención y todo eso. O sea, que lesionarte vas a lesionar igual, pero es menos riesgo de lesionarte y ajá. extender tu vida deportiva. Tal cual. Y ya que estamos hablando de las lesiones, les digo que justamente uno de los aspectos que viene de la mano del rendimiento motor es, y sobre todo aquellos que se dedican al deporte, es el tiempo que va a mediar en la recuperación a medida que uno vaya envejeciendo, ¿no? Quizás una de las características que nos va dando cuenta de este descenso del rendimiento motor, de este descenso de este potencial del que Jonathan y su grupo definió como plenitud, es el tiempo que se tarda en la recuperación. A medida que vamos envejeciendo, nuestro organismo necesita más tiempo para recuperarse de una lesión o de una enfermedad, porque esto tiene que ver con las reservas que va teniendo el propio organismo y la manera en la cual funciona nuestro metabolismo. O sea, cuanto más jóvenes somos, más a full está el funcionamiento más pleno, es el funcionamiento de nuestro metabolismo y por supuesto de las hormonas sexuales como halo protector del metabolismo en general y del funcionamiento de todos los órganos en particular. Así que muy interesante ese concepto. ¿Y qué nos dirían respecto de, o sea, que en todas las tipos de actividad física, la laboral, la cotidiana y la deportiva, un sujeto está en su plenitud, dijo el grupo de Jonathan, que está en la sala 1. ¿Y qué podrían decir respecto de las personas que no hacen actividad física? ¿Hay alguna diferencia entre quienes se dedican al deporte o hacen actividad física sistemática y quienes no hacen actividad física sistemática? ¿Llegaron a encontrar o podrían señalar alguna diferencia? Jonathan o los demás, ¿no? Ahí también está Yanela, está Iván. ¿Encontraron o no encontraron diferencias? ¿O pueden compartir con los compañeros alguna diferencia? Un concepto que para mí habría que aclarar y tendría que ser, disculpen, que tendría que ser muy significativo, es el concepto de mantenimiento relativo. Es decir, para alcanzar, por un lado puedo alcanzar mi plenitud, pero por otro lado también ya en la adultez inicial corro el riesgo. ¿Y cuál sería el factor que me hace correr ese riesgo de que mi rendimiento motor no se mantenga o que ese potencial no se concrete? ¿Cuál sería la condición para que ese potencial, o qué es lo que me pone en riesgo de empezar ya con un descenso del rendimiento motor prematuro y cuál es el factor que me permite mantenerlo? ¿Qué entendieron? ¿Qué encontraron allí? Ahí se puede hablar un poco del sedentarismo, profe, de los trabajos sedentarios. Tal cual, tal cual. Eso sería, ¿no? Como para poder lograr esa plenitud de la que habló Jonathan, uno de los factores más importantes y condicionantes que relativizan la posibilidad de la plenitud es el hábito que tiene que ver con la actividad física y el sedentarismo. Acuérdense que dijimos actividad física, realizar la cantidad mínima de actividad que propone la Organización Mundial de la Salud en sus directrices, y por otro lado, el sedentarismo, como podemos haber estado una hora en el gimnasio, pero si después estamos 3 horas seguidas sentados, ese tiempo de estar sentado, contrarresta y da por tierra con todo la ganancia que tuvimos de la hora o las 2 horas que podríamos haber estado haciendo actividad física de manera sistemática e intensa o vigorosa, como dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Mm? ¿Y qué les quedaron como preguntas de este periodo para que podamos ir a la adultez media? ¿Qué consulta de todos los que estuvieron en ese grupo, Damaris, Dana, Yanela, Iván, Jonathan, Antonella y Mauro? A cualquiera de ustedes, qué pregunta, qué consulta les parece que, o qué concepto les parece que es necesario que podamos aclarar entre todos?
¿Hay alguno o todo de lo que leyeron está claro? O a los demás que no hayan participado de adultez inicial, pero que hayan leído previamente, ¿qué consulta o qué concepto les parece que necesita que podamos conversar un poco más sobre él? Yo tengo una duda sobre lo que dijo recién. Sí, Usted estaba hablando de que después, después de hacer actividad física o sí, un entrenamiento intensivo, el sí, sedentarismo lo contrarresta. sí. Usted cuando habla de sedentarismo, o sea, se refiere estrictamente a sentarse y no hacer nada durante cuánto tiempo. Y se calcula que uno tendría que romper, es decir, interrumpir el sedentarismo, volver a poner en acción tu motricidad como mínimo una vez por hora. Es decir, si vos estás más de una hora sentado, hay estudios, búsquenlos, busquen los papers y pongan efecto del sedentarismo. ¿Cuántas horas están? Hay estudios hechos de cómo se reduce la expectativa de vida de acuerdo a la cantidad de horas que uno permanece sentado. Es más, es tan fuerte la influencia del metabolismo, perdón, del sedentarismo en el metabolismo, que el IPAC, que es el cuestionario de intensidad de la actividad física y no solamente de la cantidad de actividad física, sino de la intensidad de la actividad física que uno hace, que es en general el cuestionario más utilizado por todos aquellos que hacemos investigaciones, ¿no? Por ejemplo, en general, nosotros que estamos ahora, hay un estudiante, Agustín, que está investigando sobre la calidad de sueño y la intensidad de la actividad física que hacen las personas mayores que hacen aquagym, ¿no? Entonces, en ese cuestionario que dice, bueno, usted hace actividad física moderada, intensa o vigorosa, o primero empieza preguntando cuántas horas de actividad física usted hace, qué tipo de actividad física usted hace, y termina preguntando, bueno, cuántas horas de actividad física vigorosa hace. Una de las preguntas específicas es ¿cuántas horas permanece sentado? De Profe, manera, ¿qué pasa en los casos cuando una persona hace más de 10.000 pasos diarios ujú. y ponerle el resto del día es sedentario, ¿no? Eh, ¿Qué yo se le la, considera? claro, yo la realidad es que de cantidad, vieron que hay un parámetro que es eso, ¿no? El de los 10.000 pasos y demás. Yo en general no trabajo con ese parámetro, nosotros trabajamos más que con el parámetro de cantidad de pasos, porque es muy difícil que la gente, por ejemplo, con las personas mayores, nosotros las personas mayores en general no usan ni podómetro ni ese tipo de aparatos, si uno se los propone, lo pueden usar. Nosotros fundamentalmente trabajamos con la percepción que ellos tienen del tipo de actividad que hacen, ¿no? Y en general lo que solemos hacer es trabajar, ya fíjense, estamos trabajando con adultez, pero también estamos pensando en adultez avanzada y vejez, ¿no? Las personas, en general nosotros trabajamos con la autopercepción, es decir, qué sensación tienen las personas y qué percepción tienen del tipo de actividad que hacen. Profe, Sí, pero déjate, le termino de contestar, Iván. Pero si tienen dudas respecto a esto que estoy planteando, busquen, hay muchísimas investigaciones que lo reafirman de cuál es la incidencia del sedentarismo, no solo en las personas que son naturalmente sedentarias, es decir, una persona es sedentaria cuando no hace actividad física y permanece muchas horas sentada, y otra persona puede tener el hábito de la actividad física y después tener una conducta sedentaria, que no es lo mismo que ser sedentario. Ser sedentario es estar, o sea, que sea parte de mi forma de ser. Conductas sedentarias es que una persona va al gimnasio a la mañana, está una hora y pico, y después está 9 horas sentado en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo contrarresta esas 9 horas sentado, después vuelve a su casa sentado en el auto si maneja, vuelve a su casa sentado en el transporte público y después llega a su casa y se sienta a ver 2 horas de cable, ya sea los noticieros o a mirar una serie de Netflix? Entonces, como es como si uno sumara por un lado y el sedentarismo uno ganara
condición física y el sedentarismo te lo fuera consumiendo, te lo fuera comiendo por el otro. Busquen las investigaciones, busquen los papers, si quieren, yo ahora en el recreo busco también y lo compartimos, de que hay datos científicos sobre esto, no es una opinión o nos parece. Está comprobado que la incidencia del sedentarismo en la expectativa de vida. Bien, y ibas a preguntar algo, Jonathan, y yo te corté. No, iba a comentar algo sobre las condiciones sedentarias, o sea, como que decía, las que Ajá, realizan actividad física, o ajá. sea, la condición sedentaria se puede romper hasta con una motricidad cotidiana, o sea, levantarse de donde estar sentado y caminar 3 pasos, cualquier cosa, y volver a sentarse. Por ejemplo, justo Tal, estábamos preguntando eso, el tema de la gente que trabaja en call center. tal cual. Eh, Por y ejemplo, bueno, romper el sedentarismo es levantarse de la silla y ir a buscar un vaso de agua, no sé. O sí, sea, algo eso, simple eso. es romper con el sedentarismo. Eso que vos estás diciendo, romper con el sedentarismo es decir, estar atento y no estar más de una hora seguida sentado. Eso es romper con el sedentarismo, ¿sí? Por eso uno dice, bueno, a ver, no tengas al lado tuyo, por ejemplo, ¿no? Bueno, te armes, estás con la computadora, la pava eléctrica, las galletitas, no, o el baño lo tenés al lado tuyo, no. Que vos tengas que ir al sanitario, que tengas que ir a calentarte el agua, que tengas, o que puedas voluntariamente decir, bueno, no solamente como tienen como uno tiene en los trabajos, por ejemplo, los que trabajan en call center que tienen el break, ¿no? El break, que cortan el tiempo que están conectados con atención y además escuchando, bueno, sino que puedas decir, bueno, cada determinada cantidad de minutos, como mínimo una vez por hora, me paro y hago algo. No necesariamente una actividad física, me paro y salgo, si estoy en mi casa, hago podría ser parte de las actividades que uno necesita. Bueno, pongo el lavarropa, cuelgo, bueno, puse el lavarropa, voy, trabajo, voy, cuelgo la ropa, voy, acomodo algo, vuelvo, voy, me caliento el agua y vuelvo, es decir, cortar, pararse y hacer algo tal cual como lo plantea Jonathan. Esa es la idea. Y por supuesto, Profesor, si uno pudiese no solamente hacer ese algo, sino que además pudiese hacer un ejercicio, esto que hacemos nosotros con la pausa activa, bingo, ¿no? Un estiramiento, un trabajo de fuerza, una flexo-extensión de tobillos para para poner en funcionamiento nuestros gemelos, bueno, eso. Bien, avancemos. ¿Qué más? ¿Qué otra duda si no avanzamos con adultez media? ¿Alguna otra pregunta? Esto que dijimos no es solamente para adultez inicial, ¿eh? El tema de la relación entre actividad física y sedentarismo es para todas las edades, incluida la adolescencia e incluida la vejez. Es para toda la adultez, ya desde todavía los púberes se mueven más espontáneamente, pero a partir de la pubertad empezamos, recuerden que tenemos una tendencia hipocinética, de poca cinética movimiento y que nuestra está mucho más acentuada en las condiciones de vida actual, donde prácticamente podríamos vivir como en la película Wall-E, no sé si se acuerdan, si alguno vio la película Wall-E, Wall-E, de cuando era más niño, esa película donde los seres humanos en el futuro vivirían en naves espaciales sentados sentados mirando imágenes y con una sorbete y un aparato que lo alimenta todo el tiempo. No mostraba a Wally cómo resolvían el tema de la eliminación de excrementos y demás, pero bueno, o sea que la persona no necesitaba hacer absolutamente nada, ¿no? Estar quieto. Bien, ¿alguna consulta más sobre adultez inicial o podemos pasar a adultez media? Listo, pasamos a adultez media. Vamos a la sala 2. Giovanna, Joaquín, Marcos, Nicolás, Rocío y Selena. ¿Cuáles serían los conceptos más importantes respecto de la motricidad y de la actividad física cotidiana, laboral y deportiva de tiempo libre? ¿Y cuáles serían las dudas? Síntesis de las características y 2 o 3 preguntas sobre los conceptos que tendríamos que aclarar. ¿Quién quiere tomar la palabra?
Nadie toma la palabra. ¿No hay ninguna duda sobre adultez media? Profe, yo puse Sí. en torno a lo laboral, puse que dominan con seguridad y precisión las actividades asociadas a su profesión. No sé si estará bien eso. Sí, está bien porque pensemos que justamente, como planteó Jonathan para la adultez inicial, ahí alcanzan la plenitud y en realidad pueden trabajar de la manera más económica en la adultez media. Sin embargo, respecto de la actividad laboral en la adultez media, puede empezar a pasar qué y con quiénes. ¿Cómo que? Con las personas que Claro, estaban entrenadas y las que no estaban entrenadas. sí, eso bien, Giovanna, los que están entrenados y no están entrenados, sobre todo para todo lo que tiene que ver con la actividad de tiempo libre, ¿no? Pero para los que están, los que hacen un tipo de trabajo, ¿no? Para las personas que trabajan, ¿qué pasa con la actividad laboral de determinados trabajadores? Por ejemplo, ¿qué pasa con un albañil a los 50 años? ¿O qué pasa con una empleada, un empleado, una empleada doméstica, una persona que haga una actividad laboral con mucho compromiso motor? Es decir, una persona que haga con mucho esfuerzo, que tenga un repositor de súper que tenga que subir y bajar cajas. ¿Qué pasa con esas personas cuando están llegando? Estamos en la adultez media, estamos llegando a los 50. ¿Qué pasa cuando estamos llegando a los 50 años respecto de la motricidad laboral? En esos casos va a variar porque también eso está relacionado con las capacidades condicionales y coordinativas. Por Y ejemplo, en los casos que usted dio, sí, la fuerza, sea rápida o la capacidad de la fuerza, va a variar por ese tema de personas entrenadas y no entrenadas. bien. Pero en el Ah, ejemplo que dio usted, ahí sí va a notarse una diferencia entre el rendimiento laboral, porque hay mucho esfuerzo del cuerpo. ujú. ¿Hay una reducción de el rendimiento motor, profe? ¿De las Tal cual. capacidades del rendimiento motor? Tal cual. Es decir, se empieza, a diferencia de la etapa anterior, donde Jonathan dijo que había plenitud en todos los tipos de actividad física, tanto en la cotidiana como en la laboral, como la actividad física deportiva o de tiempo libre, sobre todo si los sujetos estaban entrenados. En esta etapa, como está diciendo Giovanna y como estás preguntando vos, donde se nota, donde se empieza a notar un declive del rendimiento motor, es en aquellos trabajos o en aquellas actividades laborales donde la persona requiere de mucho desarrollo de sus capacidades, sobre todo condicionales, ¿no? Es decir, de aquellos trabajadores donde tienen que hacer mucha fuerza o de aquellas trabajadoras donde tienen que poner mucho el cuerpo, es decir, tienen que hacer como parte de su actividad laboral, hay mucho compromiso de su actividad física. En esos trabajos, en las personas que tienen mucha demanda física en sus trabajos, empieza a notarse una disminución del rendimiento motor, ¿no? Por ejemplo, el caso más paradigmático son los albañiles, la gente que se dedica a la construcción, que está sometida no solamente a condiciones climáticas complejas, sino que además tiene que levantar. Por ejemplo, el otro día hablábamos, un compañero de Sería una ustedes, actividad física intensiva, ¿no? tal cual, por ejemplo, hablábamos el otro día y un compañero de ustedes en otra comisión que es albañil, ¿no? Él trabaja como albañil. Y hablábamos de lo que es levantar una bolsa de 50 kilos de cemento, ¿no? Y para un albañil levantar una bolsa de 50 kilos de cemento es una pavada. Pim, pim, pum, se lo pone en el hombro y lo lleva. Sí, eso cuando tiene 30. Pero cuando después de 20 años de estar levantando la bolsa de 50 kilos de cemento, la bolsa, los baldes, las vigas, o sea, hay que estar y de hacer el pastón y de llevar el balde y de estar parado en el andamio. Eso implica, se puede hacer sin ningún problema cuando uno tiene resto de hormonas sexuales y de entrenamiento y de rendimiento de la propia actividad laboral. Ahora, cuando uno ya tiene 50 años y tiene 20 años haciendo esa misma tarea, 25 años haciendo esa misma tarea, eso empieza a dejar secuelas en, por ejemplo, el aparato de sostén, ¿no? ¿Qué pasa con la columna de esa persona? ¿Qué pasa con la cadera? ¿Qué pasa con los hombros de esa persona?
Bueno, lo mismo con una persona, ya sea mujer o varón, que se dedique a la limpieza y esté durante todos los días de su vida pasando el trapo, subido una escalera, bueno, o sea que hay determinadas conductas repetitivas que pueden incidir o inclusive no hace falta que tenga mucho, o sea que por un lado hay descenso del rendimiento motor, pero también puede empezar a ver, se empiezan a notar a partir del fin de esta etapa, o sea, sobre los 50 años, justamente ¿cuál sería la causa? A ver los que leyeron eso, ¿qué es lo que pasa a partir de los 40, 45 años que se hace muy manifiesto, sobre todo en las mujeres, alrededor de los 45, 50 años? ¿Qué proceso se da, que es el responsable de esto que estamos diciendo? En las mujeres se hace evidente, en los varones no se hace tan evidente, o sea, en las mujeres hay una manifestación concreta que nos marca ese momento, en los varones hay una manifestación menos explícita, pero que se empieza a notar. ¿Cuál es la causa de eso? En las mujeres sería la menopausia, ¿no? Y después en los varones creo que es la disfunción eréctil, creo. Tal cual, Agostina. Esto que vos planteás es la manifestación explícita de ese proceso que se está dando, que es la disminución de producción de hormonas. En las mujeres vamos a dejar de menstruar con todos los otros síntomas, recuerden, ¿sí? Si pensamos, esto es importante que lo tengan en cuenta, lo voy a compartir para que, no, esto no, esperen, no es esto lo que tengo que compartir, me fue al WhatsApp, ahí, vamos acá, ahí, compartir, a ver si lo compartí, ahí está. Ahora están viendo, ¿no? El PowerPoint. Sí, se ve. Bueno, vamos acá rápidamente, a ver, tengo que pasar varias. Ahí está. Bueno, estamos hablando de este momento, ¿no? Fíjense cómo entre la transición entre la adultez media y la adultez avanzada empezamos a tener todos estos procesos de declive en la producción de hormonas que se hacen manifiestos y que para mí es muy importante porque Agostina está planteando esto, ¿no? Fíjense acá en esta infografía cómo están sintetizados, porque justamente estamos marcando el fin de la adultez media y estamos marcando, disculpen, el inicio de la adultez avanzada. Cómo en ese momento se empieza a hacer muy manifiesto la disminución del rendimiento motor por esto que nos pasa a las mujeres, que Agostina dijo, el inicio de la menopausia o la concreción de la menopausia, y en los hombres lo que algunos llaman andropausia y otros llaman climaterio masculino, y que el equivalente de el dejar de menstruar por parte de las mujeres empieza a ser las alteraciones, como muy bien dijo Agostina, de la posibilidad, lo que se llama disfunción eréctil o posibilidad de erección por parte del hombre. Entonces, esas dos manifestaciones son las que nos dicen tus órganos sexuales están produciendo menos hormonas. Y entonces, como están produciendo menos hormonas, las mujeres no menstruan, los hombres tienen problemas de erección y en tu organismo esa menor cantidad de hormonas sexuales van a hacer que empieces a cansarte, que empieces a tener menos fuerza o que ya empiecen a aparecer no solamente declives, sino determinados deterioros y enfermedades en distintos sistemas de tu cuerpo. Por ejemplo, si estuviste sometido a grandes esfuerzos físicos, perdonen, se me fue, por ejemplo, que empieces a tener problemas de huesos, problemas en los músculos y menor capacidad de realizar tus tareas laborales. Ahora, ¿esto se da solamente en el ámbito laboral o esto también se manifiesta en el ámbito deportivo? ¿Qué leyeron? ¿Quiénes? Agostina, ¿quiénes? Sí, ¿qué En el ibas a decir? deportivo Y, por ejemplo, ¿qué pasa en el deportivo, Mauro? ¿Qué se ve a partir de los 35? Es más, en algunos deportes a partir de los 30 años. ¿Cuál es el fenómeno que se ve? Es como que la gente que está entrenada, por así decirlo, tiene una involución menor. O sea, se Ajá. dan todos estos procesos, pero
la involución es menor que la gente que no está entrenada. Bien, esa síntesis que acabas de hacer es muy adecuada, ¿no? O sea que, como dijimos, ni bien presentamos la adultez. Lo que nos va a permitir contrarrestar ese declive que es inexorable, que es inevitable, que es biológico y que es parte de nuestra naturaleza biológica y humana, es que vamos a sufrir un declive, que vamos a ir atravesando un declive, que eso es el proceso de envejecimiento, pero que la forma de contrarrestarlo es con la actividad física sistemática. Ahora, ¿qué pasa con los que hacen actividad física sistemática y se dedican a deportes de rendimiento? ¿Les pasa también esto? Es decir, hay un momento en el cual los deportistas atraviesan una etapa de declive de su rendimiento motor, ¿o no? Sí, pero es menor. Bien. O sea, gracias a que precisamente hacen una actividad Ujú, adecuada, dosificada contra la vejez, sí. eh, o sea, son más capaces que las personas que nunca hicieron actividad física, porque también depende de todo lo que hicieron a lo largo de su vida, como lo que estaban diciendo los compañeros, que un albañil es obvio que va a Mm, tener ujú, una involución más rápida que una ujú, persona que tuvo una vida sana, ujú, actividad física hasta mayor edad y así. ujú. Bien, excelente, Agostina. No obstante, tengan en cuenta, que esta era la idea el concepto al cual me interesaba llegar, tengan en cuenta que esta etapa, a partir de los 35 años, también es la etapa, o antes inclusive, como dijimos, como señaló antes Jonathan respecto de las lesiones, donde empieza para aquellos que hacen rendimiento, etapa del retiro deportivo, ¿no? Es decir, cómo vemos que, por ejemplo, en estos días todo el mundo estaba preocupadísimo porque Messi dijo que bueno, que no quiere ir que duda de su participación en el próximo mundial. Pero claro, ¿cómo no va a dudar de su participación en el próximo mundial si ya para ese entonces sería un adulto medio? O lo notamos también en otros deportes más, ¿no? Estamos viendo cómo Federer está organizando su despedida y Nadal tuvo que bajar de Roland Garros. Y entonces, es más, Ginóbili a los 40 dijo, ya hace varios años atrás, dejó de competir. Entonces, vemos cómo la biología va poniendo... eh, va llevando a que esos deportistas de rendimiento, estoy hablando de deportistas muy importantes en Argentina, en distintos deportes, decidan dejar o abandonar, más que abandonar, retirarse, porque no es que abandonar sería dejarla por la mitad, en este caso retirarse, haber cumplido casi como una jubilación en el ámbito del deporte, retirarse de esa práctica porque ya no, porque son deportistas de rendimiento, no son deportistas amateur que por supuesto podrán seguir haciendo ese deporte de manera recreativa, pero ya no es parte de su proyecto de vida seguir dando el máximo potencial, la máxima, no pueden sostener, como dijo Jonathan antes, quizás la palabra sería esa, no pueden sostener su plenitud, ¿no? No pueden sostener su máximo potencial como lograron. Bien, ¿de esto hay alguna duda y algún comentario? O sea, que esto afecta tanto a los que están entrenados como a los que no están entrenados. Y por supuesto, como muy bien dijo Agostina, los que no están entrenados, cada vez se va a notar más la diferencia entre las personas que hacen alguna actividad física de manera sistemática y aquellos que no. ¿Alguna duda sobre la adultez media? Algo que quieran terminar de comentar este grupo que, como el anterior, hizo, o alguna pregunta que les haya quedado. En Profe, la y lo del adultez media, A y lo, ver, y perdón, lo sí, del síndrome de descarga, ¿qué sí, alteraciones puede? muy bien. El síndrome de descarga está muy buena pregunta. El síndrome de descarga es lo que tiene que acompañar o que tiene que realizar todo deportista que dedicó su vida al rendimiento. Porque no es que un día Messi va a decir, por ejemplo, como con Del Potro, ¿no? El otro día hablábamos en otra comisión de Del Potro, que bueno, que si bien todavía no es un adulto
medio, por la edad que tiene, pero bueno, no es que de un día para el otro el deportista dice, bueno, hoy me retiro, porque la realidad es que su metabolismo está preparado y su metabolismo y su psiquismo está preparado para poder sostener situaciones de estrés psíquico y físico. Entonces, el síndrome de descarga es justamente para evitar el síndrome de descarga y para poder hacer un proceso de retiro progresivo. En realidad, la persona que en algún momento decide que va a dejar de dedicarse a ese deporte de manera competitiva, lo que tendría que ir haciendo es ir viendo cómo va dosificando la cantidad de tiempo que le dedica a esa práctica y la intensidad con la que sigue realizando esa práctica. Porque si no, después pueden aparecer todas las conductas, desviaciones o alteraciones de la conducta que pueden aparecer en muchos deportistas, ¿no? Que de pronto se convierten en obesos o de pronto porque hay dedicarse al rendimiento implica que el psiquismo y la biología de ese sujeto está permanentemente secretando una cantidad de adrenalina, es decir, de hormonas no solamente sexuales, sino de hormonas para responder al estrés, y por otro lado también de oxitocina, que es esta famosa hormona que uno secreta y que produce tanto bienestar, ¿no? Cuando uno realiza actividad física de manera sistemática. Bueno, cómo el psiquismo y el metabolismo de uno se va acostumbrando a no tener ni esa demanda metabólica ni ese estrés psíquico. Entonces, eso no se puede cortar de un día para el otro. Es como que también esto pasa no solamente, esto lo vamos a ver cuando termina la adultez avanzada y estamos entrando en la vejez, como de pronto la persona que tenía un proyecto de vida, de la misma manera que el deportista o la deportista se retira y de pronto cambia de actividad, bueno, le pasa a la persona cuando se jubila y después de haber dedicado 12 horas de su vida al trabajo, porque entre que va, viene y el tiempo que está, las 8 o 9 horas que está en su trabajo, es la mitad de su día o casi todo su día de vigilia dedicado al trabajo, y de pronto un día lo jubilan y esa persona se queda de un día para el otro en su casa y cambia completamente su rutina. Entonces, esto cuando uno habla de evitar el síndrome de descarga es como esos procesos de adaptación a nuevas rutinas se van haciendo de manera progresiva. Y por supuesto, lo más complejo quizás, que se hace más evidente en los deportistas, porque los futbolistas, porque uno va, en general quienes se dedicaron al deporte, al fútbol como deporte de rendimiento, después siguen transitándolo como muchos de ellos, los que tienen mayor capacidad para eso, siguen siendo los entrenadores, cómo se empieza a observar un deterioro físico de esa persona, ¿no? Que de pronto aumenta muchísimo de peso, abandonan por completo la actividad y uno dice, bueno, a ver, si esto fue tu forma de vida y vos te diste cuenta de lo importante que era para vos, ¿cómo hacer para que esto, cuando deja de ser una obligación, porque ya no es más tu trabajo, sigue siendo un hábito saludable bueno, para esto que dijimos, para preservar tu rendimiento motor más allá de de tu éxito deportivo, ¿no? Porque al ser un deportista de rendimiento es haber alcanzado, como también dijo Jonathan antes, la plenitud. Lo máximo que vos podés hacer como deportista es vivir de tu deporte o alcanzar tu máximo rendimiento. Bueno, cuando ya no vivís de tu deporte y ya no estás dedicado a alcanzar el máximo rendimiento, no puede ser que vos digas, bueno, ya está, ahora me convierto en un sedentario, porque la verdad que mucho no ha hecho entonces la actividad física ni el deporte por vos, ¿no? Es lo mismo que una persona que era solamente un trabajo, no era parte de tu forma de vida. Bien, ¿se entiende esta idea del síndrome de descarga? Es decir, cómo te vas adaptando progresivamente a este descenso en la exigencia del rendimiento. No es que de un día para el otro lo dejas de hacer, sino que vas disminuyendo no solamente la cantidad de actividad física que haces, sino también la calidad. Respecto de la cantidad, habría que ver si en realidad tenés que hacer tanto descenso, porque ahora hoy en día los entrenamientos son totalmente distintos, quizás lo que tenés que hacer es cambiar la calidad. ¿Mm? Bien, ¿qué otra pregunta respecto de la adultez media?
vimos el síndrome de descarga. ¿Y alguna otra pregunta que quieran hacer? No sé cómo estamos con la hora. Son las 10. Nada que ver, pero el otro día estaba escuchando una persona que Sí, hablaba, creo que era en la radio, estaba volviendo a trabajar y hablaba acerca de las bolsas de cemento y esto, trabajaba en la construcción, sí. y hablaba acerca de cuidar al obrero, que tienen que venir más livianas, de 25 kilos, que es una locura. Ujú, Que más que nada se las mandan a cargar a los peones y que les sí. arruinan las espaldas, ¿viste? Y Ujú, decía, es una locura, las empresas que hacen esto, que hacen más livianas, de 25 kilos, 50 es una locura. ujú. Mira, justamente yo no escuché esa noticia ni ese comentario, pero justamente esa era la propuesta que hacíamos con este compañero, ¿no? Que es albañil, y decíamos, bueno, ¿qué pasa? Que debe ser más económico para las empresas por el tipo de cartón, papel que le ponen a las bolsas, o para su distribución debe ser más fácil, pero en realidad lo que no está pensado, porque además lo cierto es que todavía no hay medios mecánicos para transportar las bolsas de cemento del camión a la obra. No es que tenemos un brazo mecánico que agarra la bolsa, la carga y la pone. Eso es todo trabajo humano, y que lo sube o que lo baja, bueno, la manipulación de semejante peso, y la verdad que coincidíamos, ¿no? Bueno, habrá que ver, seguramente esto sería una indicación para la UOCRA, ¿no? Vieron que la UOCRA, que es el sindicato de la Unión de Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, tiene muchas medidas de cuidado, de cómo tienen que usar los arneses, las protectores de las espaldas y demás. Pero bueno, todo eso no se, no es una medida suficiente para semejante sobrecarga, ¿no? Porque además no solamente es pesada, sino que además es recontra incómoda, porque se la tiene que poner sobre uno de los dos hombros, es difícil de agarrar, se rompe, bueno, todo lo que pasa cuando se manipula una bolsa de cemento. Pero es muy interesante, qué bueno que por lo menos ya se lo esté planteando. Ojalá porque si no lo consigue la UOCRA, que es el gremio de la construcción, o sea, esa reducción no lo consigue nadie. Así que qué interesante, qué bueno. Gracias por el comentario. ¿Mm? Bueno, vamos a la adultez avanzada, así después nos tomamos un recreíto. ¿Qué pasa en la adultez? Por eso dejé esta diapositiva. Eso que se produce en ese momento de pasaje de una a la otra es la causa de todo lo que empieza en la adultez avanzada. ¿Qué dicen quienes estuvieron en esa sala? Agostina, Carla, Israel, Ignacio y Sebastián. ¿Qué dicen? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué pueden decir de los tres tipos de actividad física: cotidiana, laboral y de tiempo libre o deportiva en la adultez avanzada? ¿Se notan cambios? ¿No se notan cambios? ¿Se puede mantener el rendimiento motor? ¿No? ¿Qué dicen? Bueno, como ya había comentado, Sí, em, en la motricidad yo creo que no hay muchos cambios, ajá, porque es casi siempre una involución que hay ajá, en la motricidad cotidiana y laboral también. ajá, Y, o es más, ya al terminar de trabajar y todo eso, todavía se puede eh, como desarrollar más, ajá, que no haya involución deportiva y cotidiana. Y después la motricidad deportiva sí, era lo que había comentado, que con un entrenamiento hay ujú, un elentecimiento de la involución ajá, y sin entrenamiento es como más posible que haya algún tipo de sedentarismo o obesidad, y más si fuman, es como que ujú, capaz se potencia más de todo lo que había pasado en la etapa anterior. ujú. Y tal cual, Agostina, tal cual. Vos dijiste, se potencia más. Se potencia en el sentido negativo, vos venís hablando del término involución. También podríamos usar, que vamos a verlo ahora, después del recreo, lo vamos a ver a ver, quiero llegar acá. Lo vamos a ver con el concepto de declive cuando veamos vejez, pero gran parte de lo que vos señalás y que es muy necesario tener en cuenta porque justamente empieza a hacerse cada vez más manifiesto, son estos factores de riesgo, ¿sí? Que se empiezan a acentuar durante la adultez media, sobre todo con quienes son sedentarios, y que se van a hacer muy manifiestos en la adultez avanzada,
cuando las personas dejemos de tener, insisto con esto, las hormonas sexuales hacen sobre nosotros como un halo protector, es decir, nos protegen de estas afecciones. Y lo que empieza a pasar a medida que se conjugan dos factores que son realmente muy complejos para las personas, que son, por un lado, los factores de riesgo y por otro lado, la falta de actividad física, porque precisamente si se dan si hay en realidad más que el factor de riesgo es la consecuencia. La disminución de hormonas sexuales, ese es el factor. Si hay una disminución de hormonas sexuales y hay una falta de actividad física, la manifestación son estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos a ver? Bueno, empezamos a ver que las personas pueden tener colesterol, es decir, que se va depositando grasa en las arterias, puede tener sobrepeso, que es un porcentaje de exceso de peso, y obesidad cuando supera el 30%, que tiene diabetes, que puede tener alta presión sanguínea o llegar a tener hipertensión arterial, y esto fundamentalmente por la falta de ejercicio físico y por haber asumido como hábito el consumo de drogas, ¿no? Alcohol y tabaco. Entonces, si le sumamos cóctel explosivo, si le sumamos a la disminución de las hormonas sexuales, la falta de actividad física y el sedentarismo, muy probablemente todos esos factores de riesgo también van a incidir van a ser perjudiciales para nuestro rendimiento motor. ¿Mm? Y justamente lo que se va comprobando a partir de la adultez avanzada es que el ejercicio físico puede no solamente contrarrestar, sino que inclusive hasta puede mejorar. Está comprobado que es más, algunas campañas de difusión de la actividad física para las personas adultas dicen, el ejercicio físico es tu mejor medicina, ¿no? Es la medicina más barata, que tiene menos contraindicaciones y que mayores beneficios te va a reportar para contrarrestar estos factores de riesgo y para esto que muy bien señaló Agostina, acompañar ese declive de la producción de hormonas, para que te des para que sea menos evidente ese declive en tu rendimiento. Lo mejor que puedes hacer es hacer actividad física. ¿Y qué dudas le surgió de la adultez avanzada? ¿Qué más podríamos decir? ¿O qué? Dudas, no sé, perdón, Sí, dudas no sé si muchas, sí, porque está como bien redactado, sí, pero sí como comentar que las personas que no hacen actividad física, bueno, como bien dijiste, sí, pierden muchas cosas, ya sean cognitivas como motrices, como ajá, aprendizaje, velocidad, bueno, fuerza, a niveles súper bajos, y ajá. eso yo creo que puede llegar a resultar en alguna patología, como que se ponen tristes o como que, no sé, se ponen mal, y eso no hace más que incrementar eh, la vejez, evolución de la vejez, la muerte o algo así. Vos sabés, Agostina, que está muy interesante lo que vos estás planteando, porque yo estoy poniendo mucho el acento en lo biológico y sin embargo, gran parte de los beneficios de la práctica de actividad física es, por un lado, cómo acompaña la preservación de la capacidad cognitiva. Saben, si leyeron para hoy el texto de vejez, está comprobado que la contracción muscular que los músculos producen distintas sustancias, distintas hormonas, distintas enzimas, y una de ellas es lo que se llama el factor neurotrófico, eh, que es ese factor neurotrófico que producen los músculos. Son investigaciones muy recientes. Justamente lo que hacen es mejorar el funcionamiento de las neuronas. Entonces, se están comprobando las últimas investigaciones, lo que vienen señalando es que hay una correlación positiva entre la práctica de actividad física y que se contrarresta, que se enlentece el declive cognitivo, que inclusive en personas que ya tienen a partir de la vejez, que se comprueba que ya tienen
no solamente un declive, sino un deterioro cognitivo. Una de las formas de evitar que ese deterioro cognitivo avance es a partir de la práctica de actividad física, y uno de los factores tendría que ver con esto que producen los músculos. Entonces, ¿cómo hay una asociación no solamente para el metabolismo en sí mismo, sino una asociación neuromuscular, ¿no? Cómo hay una mejora cognitiva a partir de la práctica de la actividad física. Y lo otro que es muy importante es que la práctica de la actividad física te da bienestar, bienestar en general y bienestar psicológico. En particular, te sentís bien. Esta producción de hormonas hace que te sientas bien. Y en general, salvo que seas un corredor o un caminador solitario, a muchos les gusta, a mí me gustaba muchísimo poder salir a correr, y salir a correr sola era como un momento justamente de encontrarse con uno, de pensar, de reflexionar. Pero si vos lo haces con otros, también la práctica de actividad física es un excelente medio de socialización, que es una de las cuestiones que a las personas les empieza a pasar a medida que vamos envejeciendo, cómo se va reduciendo el grupo, los vínculos, sobre todo cuando uno, vamos a ver a partir ahora de la vejez, que uno se jubila y deja de frecuentar ese grupo de pertenencia que eran los compañeros del trabajo, ¿no? Entonces, sí, la actividad física tiene no solamente beneficios a nivel del metabolismo, sino también a nivel de la subjetividad. Cuando hablamos de la subjetividad es cómo yo me siento como sujeto, mi psiquismo, y de la socialización, que es cómo yo me vinculo con qué tipo de relaciones yo establezco con los otros, ¿no? Así que sí, es muy interesante esto que estás marcando, Agostina, no solamente pensar, como venimos haciendo hasta ahora, en el desarrollo motor, en la actividad física, desde la perspectiva biológica, sino desde una perspectiva holística e integral. Bien, ¿algún otro comentario de la adultez avanzada, o podemos hacer un recreo antes de irnos? Si querés hacer tu pausa, Ignacio, podemos hacer la pausa activa ahora, nos vamos al recreo. No sé, Agostina, o algún otro tiene alguna pregunta sobre adultez avanzada, algún Yo comentario. ya terminé. Yo ya hice el comentario que tenía que hacer. Perfecto. Lo que decía, por ejemplo, Agostina ya aportó, sí. era que en el trabajo había una involución en lo que respecta a la motricidad, pero con lo físico, con la actividad física, pero con lo cognitivo, con lo psíquico, con lo que requiere concentración, Ajá. no lo hacía, sino como que seguía, el rendimiento era el mismo, por así decirlo. Sí, tanto es así, Mauro, que si vos te pones a mirar, gran parte de los premios Nobel, ¿no? Es decir, aquellos que logran el máximo desarrollo en su ciencia, son personas que superaron los 50 años, ¿no? Como el desarrollo cognitivo, como el desarrollo de la capacidad de desarrollar tu saber respecto de un área de la ciencia. Suelen ser los científicos, por supuesto, y además tiene que ver con la cantidad de años que uno le dedica, ¿no? Uno entra, por ejemplo, al CONICET o entra a determinadas equipos de investigación en la adultez inicial, se desarrolla durante la adultez media, pero en general el gran desarrollo, o sea, a diferencia de el desarrollo deportivo, donde los mayores logros se dan en la adultez inicial, respecto del desarrollo cognitivo, del desarrollo científico, los mayores logros se alcanzan entre la adultez media y la adultez avanzada, ¿no? Como nuestro psiquismo, sobre todo nuestra capacidad de pensar respecto de una ciencia, se va mejorando a medida que vamos envejeciendo. No hay una correlación, hay relaciones, pero no hay una correlación. No es que tu mejor etapa para el desarrollo de la ciencia sea la adultez inicial, todo lo contrario. En general, tu mayor desarrollo tus mayores aportes en el campo del conocimiento al cual vos te dedicas a investigar, se suelen dar después de muchos, muchos años. Es más, recientemente vimos cómo entregaban el equivalente del Nobel eh, de la matemática a un argentino, y esa persona tenía más de 70 años, ¿no?
Y a veces lo vemos inclusive, por ejemplo, en los premios Nobel de literatura, que en general suelen ser personas de adultez media o adultez avanzada. Bien, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta? ¿No? Bien, si no tenemos ninguna pregunta o consulta, vamos a la pausa activa y nos vamos al recreo. Dejo de compartir, dejo de grabar.